un muy buen día, que Dios me lo bendiga a todos. Seguimos con esta enseñanza, una enseñanza que hemos cogido un título de Proverbios que dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la gente piensa que todo su bienestar está en la mucha abundancia que nosotros tenemos. Y el Señor nos dice, nos advierte que no nos afanemos por eso. Que si por una riqueza debemos afanarnos, es por buscar su reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios dice y es clara: buscáis el reino de Dios y su justicia, que el resto vendrá por añadidura. Y las añadiduras no son como muchos los piensan también, que es tu buena casa, tu buen carro, tu buen trabajo. No, tu añadidura es que tengas todos los días que comer y que tengas un sitio donde te cubras del sol, del agua y hasta de los mosquitos que en esta temporada estamos viviendo de invierno, hermano. Porque eso es lo importante para Dios, que mientras estemos con vida, nosotros lo alabemos. Dice las Escrituras que todo lo que respira, alabe a Dios. Y Dios nos pide que lo alabemos a Él sin importar en la circunstancia en que nos encontramos. Y los discípulos de Dios fueron ejemplo a seguir esta enseñanza, porque ellos en medio del dolor, la angustia, la desesperación, lo vemos a Pablo encarcelado, lo vemos a Pedro encarcelado, que él se siente dichoso de haber sido tomado en cuenta y que lo hayan tratado así como Jesús, porque él dice: porque si me tratan así es porque me han identificado con Cristo. Pablo también, en medio del dolor, la angustia, la desesperación, cuando estaba en aquella cárcel, él no se quejó. Lo habían flagelado, le habían pegado y lo tenían con cadenas en un lugar al rincón, en lo último. Y él no se quejó delante de nadie. Él empezó a alabar y a adorar con aquel compañero que estaban ahí. Y tanta fue la alegría de ellos que provocó un temblor, por no decir un terremoto dentro de la cárcel, que las puertas se empezaron a abrir, dice las Escrituras. ¿Y sabes qué provocó eso? Fue la riqueza que tenían ellos, pero no la riqueza que nos enseñan, nos acostumbran y de la que te está prohibiendo Dios que no te afanes. De esa no te afanes, dice. Afánate por mantenerte en la riqueza espiritual que provocó aquel movimiento en la cárcel cuando estaba Pablo, porque estaba enriquecido, era millonario él. Entonces, esa riqueza Dios quiere que nosotros tengamos, pero eso se logra a través de sometimiento y no dejarnos llevar por las malas circunstancias que nos ocurren todos los días de nuestra vida. Porque cuando nos dejamos llevar por las circunstancias, difícilmente vamos a ser enriquecidos en Dios. Pablo lo sabía, Pedro lo sabía, y muchos héroes de la fe lo sabían. Por eso ellos soportaron tanto dolor, soportaron tanto maltrato en su vida mientras caminaba en este mundo. Y dice las Escrituras, sin haber recibido lo prometido, lo que le había prometido Dios. No lo recibieron. ¿Por qué? Porque es después de la resurrección que Dios nos va a dar aquellas riquezas. Y riquezas nos da aquí también, cuando estamos. El conocimiento, el que sepas del misterio de Dios, es enriquecerte. Y Dios quiere que te enriquezca más de su vida, porque esa es la que te lleva a la vida eterna. Cada movimiento en la obediencia, en el sometimiento de Dios, estás acumulando riquezas para el reino de Dios, para el reino tuyo, porque la Escritura es clara y dice: no hagáis riqueza aquí en la tierra, donde la polilla y el orón corrompe y el ladrón hurta. Haz riqueza para el reino de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 52.
del 4 al 8. Y dice así: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosas lenguas. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Hoy vamos a hablar de la riqueza, pero en esta ocasión va a ser de la confianza que muchos tienen en la riqueza. Es el caso de lo que estamos leyendo aquí, de un hombre que confiaba en la multitud de su riqueza. Eso nos dice la Escritura. Toda la palabra de maldad la tragan, la ejecutan la gente. Palabra perniciosa quiere decir palabras engañosas, palabras de mentira, palabras de maldad. O sea, cuando uno vive en esa maldad, todo eso nos las tragamos, nos las comemos y después la vivimos. Tragar no es una mala palabra porque estamos ingiriendo, estamos tragando algo. Y es el caso de nosotros, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos comiendo. Pero ¿sabes quiénes comen mucho de ahí? Son los que aceptan la palabra y lo que dicen es verdad. Tiene razón. Pero hay muchos que todavía están envueltos en la corriente de este mundo y difícilmente van a poder alimentarse de la palabra de Dios. Pues dice las Escrituras que esta gente tragaba las cosas de este mundo, la maldad de este mundo, con tal de enriquecerse. Tanto es esto que confiaban en su riqueza y lo mucho que ellos tenían. Una de las cosas importantes que dice aquí es que perderán su morada. Eso dice dice, por lo tanto, Dios te destruirá para siempre y asolará y te arrancará de tu morada. Cuando dice las Escrituras que te arrancará de tu morada, te sacará de este cuerpo y te llevará a prisiones eternas, donde no vas a salir. Dice que el justo va a estar viendo todas y cada una de estas cosas, para que sirva como ejemplo para ellos. Hermano, es que la confianza en el dinero hacia el hombre es tremenda. Muchos quieren enriquecerse en el plano natural, y cuando vienen hombres conforme a su corazón a predicar palabras como esta, es natural que lo van a aceptar. Es difícil que en nosotros pueda correr la corriente de agua viva que Dios nos da cuando nosotros estamos estancados o en aquel lugar donde tiene que correr aquella corriente de agua viva está tapada. Es como cuando el río va fluyendo en el lugar que está, pero si encuentra un obstáculo ahí que no le permite correr por donde tiene que correr, se va a desviar, se va a ir para otro lado. Entonces, estos son obstáculos que no permiten que la corriente de agua viva de Dios corran por ellos. ¿Y qué es lo que tienen ellos? Es una corriente de agua de muertos, así hablemos. Porque si la palabra de Dios dice que en nosotros deben de correr corrientes de agua viva, es natural que en el mundo corran corrientes de agua de muerto. Y parece mentira, hermano, que es difícil que la palabra de Dios a muchos le llegue. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a ver el plano natural, porque dice que este mundo
la tercera parte de la tierra es agua. Y vemos el mar, que es lo más grande que hay. Hay mucho mar. Pero dice que cuando el río va a desembocar hacia el mar, el río de agua dulce y agua salada hacen como una frontera. Algo de no creer. Que el agua dulce y el agua salada no se mezclan. Pues esto es lo que ocasiona muchas veces que cuando tú tienes diferente agua en tu vida, ¿sí?, que agua viva de Dios no pueda penetrar el agua de muerto que tú tienes, porque la palabra de muerte está en nosotros. Aún pueden ser tus palabras muy bonitas e incluso muy elocuentes, pero si no está conforme a la voluntad de Dios, definitivamente esa persona está muerta. No es por lo bonito que él hable ni diga. Yo no me refiero solamente a esto al mundo, sino también a la iglesia. ¿Por qué me refiero a la iglesia? Porque en la iglesia se está recibiendo palabra, pero hay gente que también está recibiendo y está aceptando la palabra del mundo, y todos los días se congregan. Gente que con confianza mueren, con la esperanza de ser resucitados y vivir la vida eterna, sin saber que van a llegar primeramente a un juicio donde Dios va a decir si eres o no eres, si eres verdadero o no eres verdadero. Esto nos enseña la palabra de cómo hay gente que se pierde y ejecutan tantas maldades aquí en la tierra. Y Dios nos muestra a través de muchas enseñanzas, a través de las escrituras, lo que puede acontecer al ser humano si no obedece. Fíjate, hermano, que nos pone como ejemplo primeramente el diluvio que ocurrió con Noé. Nos pone como ejemplo para lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Un ejemplo claro y visual que lo vivieron muchos en ese tiempo. Pero ellos piensan que porque pasó el tiempo, ya no va a pasar eso, que ya no va a ocurrir eso. Hay cosas claras dentro de la Biblia que Dios nos muestra. Por ejemplo, en el tiempo de Noé no había lluvia, solamente era un rocío que regaba la tierra. Y cuando este hombre le hablaba que iba a venir lluvias torrenciales, le predicó esto por 120 años al pueblo de la época y no le hicieron caso, porque para ellos era imposible que llueva torrencialmente si solamente ellos se habían acostumbrado al rocío que regaba la tierra. Mira Sodoma y Gomorra. Tal vez ellos nunca se imaginaron que iba a llover fuego del cielo. Y ocurrió. Gente que no cree lo que va a ocurrir en el futuro. Y muchas veces las historias son trastocadas. Y cuentan las cosas y le dicen, no, lo que pasa es que, ¿sabe por qué ocurrió ese diluvio? Por esto y por esto, la ciencia. Ahora le han encontrado el motivo por el cual ocurrió el desastre en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se destruyó? Fueron meteoritos que cayeron porque la ciencia... Ellos aparentemente dicen que han descubierto todo esto. No sé si será verdad, hermano. Y aún si fuese así, ¿verdad? Dios es que lo permite. Porque si Él quisiera, no pasará nada. Entonces son estos ejemplos que Dios nos da al pueblo que no tiene conocimiento de Dios. Porque estas cosas que ocurrieron, más que todo en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot,
en Sodoma y Gomorra sirve más como ejemplo para el pueblo, para el mundo. Pero el siervo de Dios lo sabe. Pero ahora hay un castigo que todavía, como nosotros no lo vemos, lo disfrutamos la vida de este mundo. Nos gozamos con la vida, con lo que ocurre en este mundo. Nos gozamos, creyendo que nunca nos va a pasar nada, como nunca ha ocurrido. Ellos piensan que nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque se vive hablando que vienen los últimos tiempos y no ocurre nada. Pero yo digo una cosa, si no ha ocurrido nada, tenemos que agradecerle a Dios que todavía no haya ocurrido nada, hermano. Porque si hubiese ocurrido esto hace 20 o 30 años, 50 años atrás, yo no estuviera aquí. O sea, Dios no permitió. Entonces debemos de ser agradecidos que cuando esos profetas, esos siervos de Dios decían que ya viene, que es el final, que no ocurrió en el tiempo que ellos dijeron. Porque nos sigue dando la oportunidad, Dios, de respirar este aire. Y mientras respiremos, tenemos esperanza de conocer y de saber quién es Dios. Por eso habla del castigo aquí. A los siervos de Dios le habla en Hebreo 11 de los héroes de la fe. Les pone como ejemplo eso. Soporta como soportaron ellos. Pero al mundo le dice, mira lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, mira lo que sucedió en el tiempo de Noé. Porque ellos dicen, ver para creer, pues en ese tiempo lo vieron y lo supieron todo. Como sabían todos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los pueblos aledaños, los pueblos que estaban en su contorno, cuando ellos caminaban, sabían que ellos habían salido de Egipto y qué es lo que había ocurrido en Egipto. Tú lees la Biblia y vas a ver. Vamos a abrir nuestra Biblia aquí mismo en Salmos, cerquita, estamos 39. Salmos 39, versículos 39, versículos 4 y 6. Dice así: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea mi medida de mis días. He aquí diste mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana y amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Y tú ves en este mundo cómo vive la gente. Viven una vida como si nunca hubiesen acabado. Fíjate, este es el salmista David diciéndole, hazme saber cuál es el tiempo de mi vida, le dice. Házmelo saber. Lo quiero conocer, dice el salmista. Pero la gente hoy en día vive la vida como que si nunca van a terminar, hermano. Y se afanan por enriquecerse. Hay gente que ya, hermano, ya tiene 80, 90 años. Y como decimos nosotros vulgarmente en el mundo, están podridos en dinero. Y todavía se esfuerzan por querer cuidar algo que dicen las escrituras que otros la va a disfrutar después que ellos se vayan. Y aparentemente son gente que toda la vida se han esforzado, que han luchado. El salmista David dice, hazme saber cuál es el tiempo. Porque nuestra vida delante de los ojos de Dios es como la nada. Mira, esta vida la habla aquí mismo Salmo, porque el Salmo es muy interesante cuando se trata de estas cosas. Vamos al Salmo 90, 10. Es que Dios quiere que nosotros seamos ricos. Él sí. Pero preocupado porque Él nos conoce, sabe quiénes somos verdaderamente nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo
90:10 dice así. Los días de nuestra edad son semejantes. Los días de nuestra edad son 70 años. Eso dice David. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. O sea, los más fuertes duran 80. En estos tiempos, en la realidad. Pero en el tiempo de David duraban más, hermano. Hasta 120. Tenían buena vejez ellos. Y dice que con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa volando. Dice las escrituras que 1000 años como un día y un día como 1000 años. En el 4 dice así, aquí mismo en 90 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la mañana. Los arrebatará como torrentes de agua, son como sueños, como hierba que crece en la mañana. O sea, hermano, yo tuve una experiencia, yo nunca lo había experimentado. Un día iba caminando y veo una flor bien bonita, chiquitita así, linda, bonita. Yo dije, uy, la voy a llevar, y la arranco de raíz todo, para traerla a mi casa, hermano. Y la dejo ahí, y al rato que regreso, estaba bonita, y al rato que regreso, ya estaba marchita. Ya estaba muerta, se puede decir. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fíjate, lo que te quiero decir es que así Dios ve nuestra vida. Fíjate que dicen que los animales, más que todo los perros, porque yo tengo perros aquí, y dicen que la vida de ellos son más que 15 años. Pero ellos vivimos la vida así nosotros. Vivimos la vida como, ellos la viven como que nunca va a terminar. Ellos piensan que tienen una vida larga, pero yo mismo un día le dije al Señor, ¿por qué? ¿Por qué los perros duran tan solo 15 años? Los más fuertes duran 15 años, les digo. ¿Y por qué los gorilas, hasta los loros, le digo? He escuchado que esos animales hasta 50 años. Pero el tema aquí es, ¿por qué? Hay insectos incluso que duran días nomás, pero ellos viven ese día como que nunca va a terminar. Bueno, así son esta gente, hermanos, que quieren enriquecerse, que a pesar que tienen los años encima, no desisten de hacer riqueza, cuidando algo que no se van a poder llevar. Hay un hombre que de estas películas de Disney, que fue, este hombre dice que un millonario, que todavía lo tienen congelado a él ahí. Lo tienen congelado ahí para que lo resuciten el día de mañana, cuando la ciencia avance más, porque él espera ser resucitado. Digo, qué pena que nunca haya conocido a Dios entonces. ¿No saben que los muertos en Cristo todos van a resucitar un día? Y Dios nos da muestra de que van a resucitar, hermano. Porque estos hombres mueren ricos en misericordia, mueren ricos en amor, mueren ricos en justicia, mueren ricos en la verdad de Dios, mueren ricos enseñando el camino de Dios. Nunca no conocieron a Dios. Y están desesperados, muchos tienen miedo hasta envejecer. Están tan acabados, hermano, que muchos hijos de estas personas que ya sí, dice, es que a él le gusta trabajar, dice. Le gusta trabajar, le está cuidando lo que es de él. Pero no se lo va a poder llevar. Hermano, si ya este hombre, yo digo por lo menos, porque hay muchos que se jactan, un día escuché a un hombre que dijo, que yo lo conozco, dice así, yo tengo plata como para vivir 40 años sin trabajar. Así lo dijo. Y cuando está diciendo que tiene 40, no son que van a vivir días como los que estoy viviendo yo. Van a ser 40 años
de lujo, bien comido, bien vivido. Ahorita de tener más plata, porque veo que está haciendo más plata el muchacho. Ya de tener para vivir 1000 años siquiera. Pero ¿de qué le vale, hermano? ¿Por qué no disfrutan? Yo le digo, ¿por qué no disfrutan eso con sus nietos? Porque a veces es que salen las propagandas, hermano. Propaganda hacen que los abuelos no quieren cuidar a los nietos. Que ellos ya hicieron su parte con ellos. Hermano, yo no tengo problema en tener un nieto en la casa y cuidarlo y llevarlo a jugar, hacer deporte con ellos. Le digo yo, ¿por qué no pasan el tiempo con ellos sus últimos días? Que sus nietos tengan un buen recuerdo de su abuelo. Pero no. Ellos quieren estar en el trabajo. Vi un viejito decrépito, así decrépito. Porque una cosa es estar viejo, otra cosa es estar decrépito. Que ya no puede. Y todavía él temblando y con su bastón al trabajo viendo. Esta es tu casa. Yo no estoy para ese sentimentalismo barato, hermano. Ay, si es que él es así. Es que a él le gustó todo un siempre. No, hermano. Ese fue un esclavo del trabajo y no ha salido de la esclavitud del trabajo y no ha salido de la esclavitud del dinero, porque su amo es el dinero y le sirve a él. Y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Vamos a ver más adelante. Porque su confianza está en el dinero. Pero ellos no confían en los que están administrando su dinero. Porque si ellos confiaran en el que está administrando, en los que están administrando su dinero, no se desesperaran así por ir a cuidar lo que ellos tienen. Y tú ves, dice David que 70 y el más fuerte duró 80, pero no era 70 ni 80. Porque si cuando tú te vas a Génesis vas a ver a un hombre llamado Matusalén que vivió en 1000 años. Pero también vas a ver a un hombre llamado Adán y su esposa Eva, que ellos no vivieron 1000 años. Ellos estaban para vivir la vida eterna. Pero ¿qué los llevó a vivir ya esta vida de muerte? El pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios. Separado de Dios, separado de mí, dice Dios, están ellos. Porque aquellos que no alaban, no adoran a Dios están separados. La paga del pecado es la muerte. Y no se refiere así nomás a la muerte física. Se refiere más a la muerte porque Adán y Eva no murieron, hermano. Pero ellos tenían vida eterna dentro del huerto del Edén. Y nosotros somos llamados a recuperar esa vida eterna en nosotros mismos. En la obediencia y el sometimiento a Dios. Pero Dios se enojó. Matusalén, el más, que duró 1000 años casi. Que duró más. Pero Dios se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Dios, al estar allá arriba y vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí. Y se enojó y ya no contenderá mi espíritu siempre con ellos, dice. Mas serán su día 120, fíjate. Y gradualmente iban bajando los años en ellos. Tú lo vas a ver en Noé, lo vas a ver en Abraham y así en muchos siervos de Dios. Que vivieron 160 años y en fin. Fueron bajando poco a poco, fueron bajando. Hasta que llegaron ya no a los 120, sino a los 70. Es verdad que muchos logran, gloria a Dios por aquellos que llegan a los 100 o a los 120. Pero así también tenemos que tener cuidado porque dice en las Escrituras que pecadores de 100 años serán malditos por parte de Dios. Así de fácil. Pecadores, o sea, una persona que toda su vida ha pecado y nunca se ha arrepentido porque se gozan y mueren en el pecado. Y mueren con la esperanza de tener una vida mejor incluso. No ven la fragilidad de la vida que llevan, hermano. No se dan cuenta que se van a acabar un día. Fíjate, a veces incluso
hasta los ministerios que muchos hombres ejercen, piensan que son heredad para nuestros hijos que llegan. Yo digo, no, está equivocado. No, usted está equivocado, le digo. Eso se da en el mundo. Pero cuando está uno en un ministerio, por muy grande que sea, el heredero de eso no son sus hijos. Y si son sus hijos a los cuales usted ha instruido toda su vida en las cosas de Dios. El que mejor esté preparado tiene que dirigir ese ministerio. Si mi hijo está preparado, gloria a Dios, mi hijo usted va a dirigir, pero mientras no. Yo le dije a una persona, usted está equivocado, le digo. Eso no se hereda. Y le puse como ejemplo, miren lo que pasó con este siervo aquí, que sabía que su hijo estaba descarriado como cristiano, y sin embargo se metió a dirigir el ministerio que le había dejado el padre, y la gente no se empezó a ir de la iglesia. Yo no sé cómo estará ahorita, no sé si se habrá arreglado, no sé si él todavía esté ahí, pero él era un yugo desigual dentro de la iglesia porque tenía otra doctrina. Por eso yo digo, los ministerios no son heredad para nuestros hijos. Es para el que mejor esté capacitado y no necesariamente tiene que ser mi hijo. Y a veces se pelean, hermano, por eso. Y la toman incluso como una herencia natural. ¿Cómo hay estas discordias, estas peleas? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Mateo 19, 23 y 24. Versículos 23 y 24. Dice así. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando yo recién entré al evangelio, hermano, yo pensaba que verdaderamente hablaba de una aguja literal que nosotros usamos para coser. Sinceramente, aunque Dios es capaz de eso. Dios es capaz de eso, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es capaz, pero no era una aguja eso, sino que dicen que era una puerta pequeña o un agujero pequeño, que después que se cerraban la puerta de la ciudad tenían que entrar ahí todos. Y muchas veces los camellos les costaba trabajo entrar ahí. Pero lo que te quiero decir aquí, que aquí está hablando de un joven rico, de una persona que tenía dinero, pero que no estaba seguro de lo que cuál iba a ser su fin, a dónde iba a ir, porque le pregunta al Señor, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Cuando tú escuchas a este hombre hablar, tú te vas a dar cuenta, lees la historia del joven rico. Él ayudaba a todo el mundo porque los 10 mandamientos al pie de la letra, hermano. Todo lo tenía, todo lo hacía. Esta persona en el mundo ya para ellos está en el cielo. Para una persona como esta ya es un ángel de Dios. Para muchos. Todo esto hago desde mi juventud. O sea, era una persona muy dadivosa incluso. Era rico y le daba a los más necesitados. Yo le digo a la gente para que me entiendan, mira, esta persona era tan dadivosa, se ve ahí, que tal vez si hubiese alguien necesitado una casa, porque se le cayó, se la hacía. Que si alguien necesitaba ya y no tenía para comer, le compraba las comidas. O sea, no escatimaba en ayudar, pero tenía algo que Dios le dice. Bueno, le dice, entonces coge todas tus riquezas, véndela
y dásela a los pobres, y tú ven y sígueme, y tendrás la vida eterna. Y dice el Señor que se entristeció mucho. Su semblante cambió. Y se dio la media vuelta y se fue. Se fue. Una de las cosas que dice Dios en el título que le he puesto, no te afanes. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes. ¿Por qué? Porque puso la mirada en pocas palabras, su Dios, su confianza era el dinero. Él no lo sabía. No se había dado cuenta, sino hasta en el momento que le dice. Pero fíjese una cosa, ¿por qué le digo esto? Porque muchos dicen que los ricos no entran al reino de los cielos. No, la palabra de Dios no está diciendo eso. Difícilmente, no está diciendo imposible. Porque cuando yo me pongo a pensar en lo natural, los camellos sí pasaban. Tal vez otros no pasaban. Eran más grandes, más robustos tal vez. Pero unos sí pasaban con dificultad, pero pasaban. Y tal vez los otros tenían que abrir la puerta ancha. ¿Ya me entiendes? Para que ellos puedan entrar por ahí. El rico se encontraba en esta situación. Difícilmente. O sea que por el hueco de esa aguja, por ese agujero, sí entraban camellos, pero le costaba. Y los que no entraban, yo me imagino que le tenían que abrir la puerta ancha para que ellos entren. Pero que esa es la vida de nosotros, hermano. De todos nosotros. No solo porque somos ricos o somos pobres. Porque a veces somos ricos en el ego que tenemos. En la personalidad, en el carácter que tenemos, somos ricos nosotros. En las cosas que nos trae el mundo somos ricos nosotros. Que preferimos entrar por la puerta ancha que la angosta. Nosotros, en pocas palabras, cuando eres pobre, en el reino de Dios, pobre literal, ¿sí? Es más factible que entres por la puerta angosta. Y Dios llama a esa gente. Pero hay mucha gente que son muy orgullosas, hermano. Que no quieren dejar las cosas del mundo. Que quieren divertirse en el mundo. Difícilmente entrarán, pero no es imposible. Difícilmente, aunque lo califiquen como bueno a una persona en el mundo, entrará al reino de Dios. Porque nótate algo que cuando leemos, y aquí nos dice que es una parábola, todos dicen que es una parábola. Todos siempre hablan, cuando hablan de las cosas de Dios, hablan de parábolas, pero yo me doy cuenta que no todas son parábolas, que esto es una realidad que Dios vivió. Este hombre le dice a Dios, maestro bueno. ¿Por qué? Porque él se consideraba bueno. Y porque tal vez él cuando estaba por ahí con los amigos escuchaba, no, él ayuda. Yo también, entonces he encontrado una persona conforme yo soy. Pero, sorpresa, maestro bueno, no, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Lo bueno que nosotros podemos hacer es predicar la palabra de Dios. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. El bienestar para las personas es bueno. El preocuparnos por las personas en las condiciones que están espiritualmente es bueno. El decirle su verdad a la persona para que recapacite y se acerque a Dios, eso es bueno. Pero para Dios no es bueno al que es muy dadivoso en el mundo, pero no predica nunca la palabra de Dios. Porque hay mucha gente buena en el mundo. Para ellos todos somos. Es más, dice, este ya tiene un escalón más. Porque cada obra que hacen ellos ha subido otro peldaño, dice. Otro escalón más subió.
Pero Dios no lo ve así. Para Dios, estos no califican. En pocas palabras le digo que las personas buenas que están en el mundo no califican para el reino de Dios. Las personas buenas y ricas que están en el mundo no son del reino de Dios. Porque no tienen la riqueza espiritual. No viven la vida santa conforme a la voluntad de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora. Estamos viendo gente que su confianza la tiene en el dinero. Lucas 12:15. Del 15 al 21. Dice así. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola. Aquí viene una parábola. Si se da cuenta, está hablando con una persona y ahí viene una parábola. Porque no todas son parábolas, muchas son cosas reales que sucedieron en el tiempo, en esa época. Diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, cualquier riqueza que tenga el hombre en el mundo, refiriéndome al versículo 21, no es nada para Dios. No eres rico para con Dios, eres un pobre, como le dice a una de las iglesias, dice, no sabes que eres un pobre, miserable. Les dice así en Apocalipsis. Usted sabe, si lee la escritura, sabe que porque hay iglesias así ricas y poderosas, evangélicas. ¿Para quién será? Todo, y le dice, todo. Ahora, ¿qué recompensa puede dar por tu alma? Dice. O sea, aún cuando tú ganas el mundo para ti solo, no hay un precio que tú puedas fijar para decirle a Dios, yo pago esto. ¿Por qué? Porque todo lo creado, todo lo que tus ojos alcanzan a ver, pertenecen al Creador. Y ese Creador es mi Dios. No puedes dar un precio por ella. Que Dios haya permitido que tú te hayas enriquecido aquí en la tierra es una cosa. Él lo permitió. Pero no es porque tú estabas bien con Él. Ahorita mismo en este país, la maldad, ¿cómo se está enriqueciendo, hermano? Con estos sinvergüenzas que quieren que trabajen para ellos. A veces veo que ya está este país está en manos de ellos, más que del gobierno, que del presidente. ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma? Le dice Dios. ¿Qué precio tú puedes dar por él? Le contaba anteriormente cómo hay estos viejitos, cómo se desesperan, hermano, por hacer plata, aún en su vejez, aún cuando ya no pueden ni caminar. Y mira, la avaricia es, dice la avaricia, porque aquí habla de la avaricia. Dice que te guardes de la avaricia. Dios te da un consejo, guárdate de la avaricia. Porque fíjate, yo conocí gente completamente en esta situación, hermano.
Gente que muchas veces, por muy cansados que estén, no quieren comprar ni un vaso de agua. O sea, en este caso, botellitas de agua. Que a veces la situación te obliga por el calor, por el aceite. Ni eso, ni peor compartirlas con otros. Y hay pueblos que son conocidos por la avaricia, por el amor al dinero. Yo, por ejemplo, conocí a un hombre en un trabajo que estaba, le digo que yo era cuadrillero, de esos que andan con los sacos en el hombro, hasta más de 10 horas. A veces me tocaba amanecerme con un saco en el hombro, ya sea de 150 libras o a veces hasta más, 180. Subí rampa y había un hombre ahí que tenía un camioncito pequeño. Y como apodo le habíamos puesto al dueño del carro Pospos. ¿Por qué le pusimos Pospos? Porque el carro era un Ford que siempre... Y le pusimos Pospos, un carrito viejo. Así empezó. Y era una de estas personas que se afanan por hacer dinero, se afanan por hacer plata, se afanan por hacerse rico, hermano. No nos regalaban ni un vasito de agua, a veces que uno le pedía, pues cómprate esto, cómprate esto. Tal es el caso que un día llegamos al barrio, a mi casa, en ese mismo camión, y él estaba ahí. Y en uno de esos sale una mujer, hermana de un compañero de trabajo, ¿sí? Y gritando y haciendo bulla, y alguien le dice una broma, y, mira, ve, ahí está, ve, para que consigas tu mujer, ahí está. No, dice, tú estás loco. Esa mujer me quita todo lo que yo tengo, fíjate. Y para no alargarte el cuento, este hombre llegó a tener hasta 3 y 4 carros. De esa manera. Dios quiera que su corazón lo haya tocado en estos días. Porque yo lo creo a Dios capaz de todo. Pero hay gente como esta, hermano, que no quiere gastar un céntimo. A veces habían gente como, estoy hablando de ciudades donde ya son conocidas porque son duros, hermano, son ávaros. Ellos pueden ver el hambre, la necesidad, pero ellos no comparten. Yo he vivido eso, hermano. Un hombre me fui a una ciudad X y un día tenía sed, pues, y me hace comprar cola y todo eso. Le dije, vamos a comer. No, hermano, pónganla en el carro. Y se la llevó a su casa. Este hombre incluso, hermano, como era medio, les gustaba el trago, este hombre, había un hermano ahí que le decía, no, este es duro. No. Y efectivamente fui testigo ahí. Y te estoy diciendo cuando estaba en el mundo. Estábamos tomando así, bebiendo, y él no gastó ni una de esas botellas baratas, porque de esas se estaba tomando. No gastó ni una sola y tomaba gratis. ¿Sí? No se metió al bolsillo la mano para nada. Este mismo hombre que cuando llegué a su casa, bueno, llegando a su casa, me ha de dar algo de comer, algo, porque era mi jefe. Y todo el día había andado con él, hermano. Llegué a su casa, lero. Uno llega al caso de estas personas tan ávaras, codiciosas, hermano, que tú les ayudes, estás con ellos. Y yo le estoy ayudando. Otro compañero, otro amigo, le estaba ayudando ahí. Vamos, hagamos esto. Y estaba cansado, hacía un sol, hermano. Y yo esperaba que él comprara. Y o sea, que hace calor. ¡Qué sol! Estoy cansado. Y él como si nada. Como si nada. Es que yo ya sabía que era así. Tuve que yo mismo, hermano, meterme la mano al bolsillo, porque yo estaba trabajando para él. Meterme la mano al bolsillo, comprar una botella de agua y darle una botella a él. Y estando en el mundo. De esta avaricia. Dios quiere que seas consciente. Él no te prohíbe ser rico. Sino que seas dominado por la riqueza. Que tu Dios sea esta riqueza. No te afanes, dice. Son ávaros, codiciosos. Es ambición.
Se siente como exigido a ser como ellos son. Y estas personas muchas veces viven en el fraude, la extorsión, la codicia. Así viven estas personas. Su deseo es el beneficio propio de ellos. Porque estas personas incluso hasta con sus hijos mismos son así. No comparten ni con sus hijos. Peor cuando son adultos. Hay muchos ricos que se jactan de ser ricos que compran lo más caro. Él compraba lo más barato. Esta gente compra lo más barato. Muchas veces me encontraba en lugares, hermano, una casota. Qué bonita casa. Y resulta que cuando entras a la casa, uy, ¿esto qué es? Todo el mundo durmiendo en el suelo. La parte de adentro no estaba enlucida, no, solamente era fachada por fuera. Y así es como cuando Dios dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así mismo, qué pobreza adentro, digo, pero si yo vivo mejor, le digo. O sea, solo es la realidad, hermano. ¿Cómo la avaricia lo lleva a la gente? El amor al dinero, la codicia, el enriquecerse. No les importa dejar padre, madre, hijos. Hombres que no les importa dejar a su familia por irse con alguien que le propuso, o mujer también, que no les importa dejar su familia por amor al dinero, porque las trata bien, porque ellos eso piensan. Gloria a Dios, le doy a Dios porque no me tocó vivir eso con ninguna mujer, hermano. Y yo le doy gracias. Le doy gracias por mi esposa. Porque no es de esa, hermano. Porque si estas mujeres cuando son así, incluso tratan de envenenar a las que están portándose bien dentro. Pero no seas tonta, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo te va a tener viviendo aquí? Eso no es justo. Mírame como yo vivo. Míralo, mira el vecino de allá, dice que le gustas. Porque así envenenan el corazón estas codiciosas mujeres. Hombres también así. Su amor al dinero para ellos es lo principal. Avaricia con su tesoro. Hermano, no es malo ser rico. Tú le sirves a la riqueza. Dios quiere que las riquezas te sirvan a ti. ¿Sí me explico? O sea, sé dadivoso con lo que tienes. Estoy terminando esto porque el tiempo se acerca. Entonces le digo, Dios quiere que no seas dominado por las muchas riquezas que tienes. Si tienes la oportunidad, no te hagas el desentendido. No te hagas como el que no oyes. No te hagas como el que no escuchas. O no evite pasar por donde la necesidad está. Eso es lo que quiere Dios, hermano. No te prohíbe ser, no te afanes solamente, dice. No te afanes. Afánate más por buscar el reino de Dios, su justicia, para que todo te llegue por añadidura, por abundancia. Amén. Que Dios te bendiga, que te guarde, que te cuide, te saque adelante en Cristo Jesús. Amén.